Hola, muy buenas a toda la comunidad NSC Spain. Estamos aquí de nuevo en esta nueva sección de preguntas y respuestas que os van a ayudar a prepararos para las certificaciones CSCS y NSCA CPT, es decir, la certificación de especialista en fuerza y acondicionamiento físico y la certificación de entrenamiento personal de NSCA Spain. Bien, como pudimos ver, hace 15 días os planteé un par de preguntas, una enfocada a una certificación y la otra enfocada a la otra certificación. Así que lo primero que vamos a hacer hoy va a ser resolver esas dos preguntas. Así que bueno, vamos a pegarles primero un vistazo. Bueno, la primera pregunta que vamos a resolver es la que estaba encuadrada dentro de la certificación de entrenador personal. Aquí lo que vemos es un caso práctico, un caso que es la vida misma, es decir, esta situación cualquiera de nosotros en nuestro centro de entrenamiento nos la podemos encontrar. En este caso, pues bueno, tenemos a un chico, se llama Javier, que tiene 36 años, es sedentario, lo cual ya, pues bueno, sabemos que es una cosa a considerar, y es ingeniero. Vemos cuando desglosamos toda la descripción que nos da, porque el chico viene de hacerse un análisis y unos estudios con el médico, vemos que, bueno, su padre sobrevivió a un infarto de corazón con 70 años, su presión arterial es de 136/86 milímetros de mercurio, lo cual estaría dentro de la tabla que os mostré hace 15 días en los valores normales. Luego tenemos su colesterol total. Si nos fijamos en la tabla que os mostré hace 15 días, vamos a ver que el colesterol ya lo vamos a considerar como un factor de riesgo, porque es superior a los 200 que nos marca como límite saludable en el libro. Su índice de masa corporal va a ser de 30 y su circunferencia de cintura y caderas de 119 y 102. Es importante destacar en estas preguntas si presenta síntomas o si no los presenta, porque el factor de riesgo va a ser totalmente diferente. Así que aquí vemos que no presenta síntomas y que dejó de fumar hace 7 meses. Como os decía, si desglosamos todos los puntos, vamos a ver que tenemos el colesterol total como factor de riesgo, tenemos el índice de masa corporal de 30, que cuando es igual o superior a 30 se considera obesidad, por lo tanto tendremos otro factor ahí. Y finalmente tenemos la circunferencia de la cintura, que es de 119, y cuando es superior a 102 ya se le considera otro factor de riesgo. Habéis mencionado en los comentarios el tema del tabaquismo. El tabaquismo, la frontera nos la ponen a partir de los 6 meses. Como ya lleva 7 meses que dejó de fumar, pues no se consideraría un factor de riesgo. De manera que con Javier nos quedaríamos con 3 factores de riesgo sin síntomas. Cuando hay 2 o más factores de riesgo y no hay síntomas, como bien habéis indicado en los comentarios, nos encontramos con una persona que tiene un factor de riesgo moderado. Por lo tanto, los que habéis comentado moderado, enhorabuena porque habéis acertado la pregunta. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2, que va encuadrada dentro de la certificación CSCS. Así que primero os dejo pegar un vistacito a la pregunta y ahora la resolvemos. Bueno, como podéis ver, en esta segunda pregunta encuadrada dentro de la certificación CSCS, también podría llegar a entrar en la certificación de entrenamiento personal. Así que es una pregunta combo, es decir, nos sirve para ambas certificaciones. Aquí, para poder responder a esta pregunta, debemos fijarnos en las características de este tipo de testeos. El YMCA de press de banca es un test de resistencia muscular local del tren superior. ¿Qué características tiene? Pues bueno, vamos a dar la respuesta. Se utilizan 36 kilos de manera fija y estandarizada para los hombres y 16 kilos para las mujeres. Normalmente se establece una cadencia de 60 pulsos por minuto y el test va a finalizar cuando el deportista o la deportista no es capaz de llevar el ritmo del metrónomo. Es decir, básicamente cuando vamos descoordinados con el ritmo del metrónomo o cuando ya, por ejemplo, podemos parar el test es si nos fijamos en los valores normativos y ya está por arriba de un percentil 90. Bueno, tal vez no necesitamos que el deportista o la deportista continúe haciendo repeticiones, ¿verdad? Así que bueno, ahí tendríamos la respuesta, así que los que habéis puesto 36 kilos para hombres, 16 kilos para mujeres, habéis acertado. Sí es cierto que alguno me preguntaba mi opinión por Instagram acerca de este test.
Es un test interesante en determinadas poblaciones. Tenemos que saber que, por ejemplo, aquí en España, para presentarte a las oposiciones de policía o presentarte a las oposiciones de bombero, a veces se hacen este tipo de pruebas. Por lo tanto, son muy específicas para según qué contextos. Sí es cierto que no es lo mismo que una persona de 100 kilos se ponga a hacer este tipo de testeos con 36 kilos en la barra que lo haga uno de 60, ¿no? Sí que ese sería un poquito, yo creo que el hándicap de esta prueba. Pero bueno, no me quiero ir de mambo, la idea era responderos a esta pregunta, así que si habéis puesto esos 36 kilos para hombre y 16 para las mujeres, habéis acertado. Bueno, ya tenemos claras las respuestas de las dos preguntas que os planteé hace 15 días. Ahora toca daros dos preguntas más de cara a que, bueno, nos pongamos un poco a estudiar, a repasar el libro, a prepararnos para el examen y en los próximos 15 días nos veremos aquí de vuelta para resolverlas. Así que, bueno, no me quiero demorar mucho más con esto. Vamos a ver la primera pregunta. Bueno, esta primera pregunta va enfocada a la certificación de fuerza y acondicionamiento físico, es decir, el CSCS. Normalmente en este examen o en el examen de esta certificación nos vamos a encontrar ejemplos muy similares al que tenéis aquí. En este caso se enfoca en el fútbol americano y es muy común encontrarse ejemplos de béisbol, de fútbol americano y de lacrosse, porque al ser una certificación de origen estadounidense, pues bueno, son los deportes más practicados allí, aunque bueno, el fútbol y otros deportes van en auge, pero esto es lo que nos podemos encontrar en el examen. Así que más allá de la pregunta, os recomiendo también que os familiaricéis con las diferentes posiciones que ocupan los jugadores dentro, pues por ejemplo, de la NFL, ¿no? Del fútbol americano. En este caso os lo he traducido directamente a un defensa profesional del fútbol americano, pero puede que os lo encontréis en el examen como un linebacker. Y dices, bueno, ¿qué es un linebacker? ¿No? Pues bueno, una persona que está en la parte defensiva dentro de ese plantel de fútbol americano. Así que bueno, este deportista 2 meses antes de presentarse a la temporada competitiva hacen unas pruebas de rendimiento y en estas pruebas de rendimiento obtienen los siguientes resultados. Tenemos peso corporal 137 kilos, salto vertical 71 centímetros, RM en press de banca 184 kilos, RM en sentadilla tiene 241 kilos y el sprint en 37 metros 5,9 segundos. Una vez ya tenemos los resultados, nosotros tenemos que buscar los valores de referencia en el libro y ver qué es lo que necesita mejorar nuestro deportista. Así que aquí tenéis la pregunta, es decir, ¿en cuál de las siguientes áreas debería centrarse el atleta para mejorar su rendimiento? Tenemos A, potencia muscular, B, fuerza en tren inferior y C, velocidad de sprint. Así que bueno, ahí tenéis la pregunta para el CSCS. Ir anotando las respuestas y vamos a ver la pregunta para el CPT. Bueno, en esta pregunta enfocada a la certificación de entrenamiento personal vais a ver que es muy similar a la que vimos hace 15 días, pero vamos a ir un poquito más allá. Es decir, aquí tenemos a María. María tiene 57 años, es abuela de 4 nietos que ha sido activa gran parte de su vida. Realiza multitud de deportes y actividad física en su día a día. Mide 1,65 y pesa 66 kilos. Y antes de mudarse, porque se ha cambiado de ciudad, pues bueno, hacía clases de step y de spinning 3 o 4 veces por semana y jugaba al golf de manera habitual. Ahora que se ha mudado a una ciudad nueva, pues bueno, quiere retomar esas actividades. ¿Cuál es su objetivo cuando se entrevista con el entrenador personal? Pues bueno, como tiene 4 nietos, esta mujer se quiere poner fuerte para poder jugar con ellos y disfrutar, pues bueno, de esos ratos en familia. Un aspecto más a considerar es que ella no fuma, pero su marido sí lo hace. Decide, pues bueno, con la mudanza hacer una revisión médica y aquí tenemos los resultados de esta revisión médica. Nos encontramos que tiene una presión arterial de 129,79 milímetros de mercurio, el colesterol total es de 235, el LDL es de 150, HDL es de 65, la glucosa en ayunas le va a dar 93 y la bioimpedancia es de 28% de grasa corporal. Así que una vez hemos visto esto, debemos en primer lugar hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo de Javier de hace 15 días. Agarremos, veamos y desglosemos
todo el historial médico y todo su contexto y a partir de ahí determinemos qué factor de riesgo tiene esta mujer. Una vez determinemos el factor de riesgo, vamos a responder a esta pregunta. Ya tienes que evaluarla porque tienes que empezar a entrenarla porque ella quiere mejorar su fuerza. Tenemos aquí entonces qué evaluación inicial le realizarías en tu centro de entrenamiento. Acordaros que en función del factor de riesgo que le determinamos nosotros, en algunas pruebas va a estar presente el médico y en otras no. Así que fijaros en eso antes de responder, pegarle un vistacito al libro, repasarlo y estudiarlo. Estas son las pruebas. A, carrera de 12 minutos o la prueba de 1,5 millas. Tenemos B, le harías una antropometría, una prueba del escalón y el test de resistencia muscular local YMCA. ¿O le harías una RM en sentadilla? Estas son las dos preguntas de esta semana. Espero que os sumen para vuestro plan de estudio que tenéis hasta la fecha de examen de las certificaciones. Lo mismo, quiero saber vuestro feedback, contestar, no tengáis miedo a equivocaros porque la idea es esa, ayudaros de cara a los exámenes de certificación. Además, si andáis flojos en alguna temática en particular, fisiología, nutrición, evaluación, biomecánica, lo que sea, escribirlo en los comentarios de manera que yo pueda prepararos preguntas un poco más a medida, a la carta, ¿vale? Para que no hayan quejas aquí. Así que bueno, espero vuestras respuestas y nos vemos en 15 días.